Buenos días amigos y amigas, nuevamente otra batalla. En este caso, el triunfo que veremos a continuación se logró con un plan realizado analizando las fortalezas y las debilidades propias y las del enemigo. Me refiero a la batalla de Cannae, peleada en el 216 a.C., y el comandante que hirió el plan y logró su enorme victoria fue el cartaginés Aníbal Barca. 2 años antes, aquel había arribado al norte de Italia y desde ese momento ya había logrado dos grandes éxitos, aplastando a dos ejércitos romanos y provocándole cerca de 100.000 bajas a esa república. Pero la república romana era poderosa y colocó a otros ejércitos en pie de guerra, y el día 2 de agosto del año 216 a.C. se lanzó a la lucha en la monumental batalla de Cannae. En esa ocasión los romanos tenían una superioridad de 2 contra 1 sobre sus enemigos. Ellos traían a la lucha a 66.000 infantes y 7.000 jinetes, para un total de 73.000 almas, que se enfrentaron contra un ejército cartaginés mucho más pequeño, que solo tenía 32.000 infantes y 10.000 jinetes, un total de 42.000 hombres. Pero eso no es todo. Además de su superioridad numérica, los romanos llegaron a la lucha con una enorme superioridad en su doctrina de combate. Los romanos traían consigo a las agrupaciones más renombradas de la antigüedad, las famosas legiones. Cada legión de 5.000 efectivos era una organización de tropas altamente entrenadas, bien equipadas e impecablemente organizadas, con cada hombre en cada subunidad consciente del lugar que tenía que ocupar en la línea y cuál sería su papel en combate. Cada legionario combatía siguiendo un innovador sistema de contramarcha. Cada cierto tiempo en cada manípulo todos los hombres que estaban al frente retrocedían hacia la retaguardia para tomar un descanso. Mientras tanto, ellos eran sustituidos por una nueva línea de legionarios, quienes avanzaban para mantener la presión sobre el enemigo. El sistema de contramarcha ideado por los romanos seguía el principio de una enorme cadena de montaje, para incrementar el tiempo de combate de la tropa. Entonces el tiempo era el mejor aliado de los romanos, e incluso en el largo plazo los legionarios podían derrotar a las famosas falanges griegas. A nivel táctico, la legión era una organización de primer orden, pero el ejército romano no era perfecto. Y ese ejército de los cónsules Gaius Tarentus Varro y Aemilius Paulus tenía una enorme debilidad a nivel operacional. En conjunto, el ejército no tenía un efectivo sistema de comando y control. El ejército romano era inflexible y una vez puesto en marcha no tenía la capacidad para reaccionar a las oportunidades y amenazas que se le presentaran. El tiempo y la inflexibilidad de los romanos, dos realidades que el cartaginés tenía que tomar en cuenta. Aníbal tenía que ganar tiempo con una táctica dilatoria, pero también tenía que crear un evento inesperado. Para lograr su primer cometido, formó a su infantería en una saliente que apuntaba hacia los romanos y le dio la orden a sus infantes de ganar el mayor tiempo posible. Y en el día de la monumental batalla, los romanos actuaron como era de esperarse, y se lanzaron a la lucha sin efectuar más maniobra que el ataque frontal. 66.000 legionarios se lanzaron contra 32.000 infantes cartagineses. La lucha en el centro comenzaba. Pero Aníbal también inició la acción que daría el evento inesperado. En el mismo momento que los legionarios iniciaron su avance, toda su caballería se puso en marcha. En su flanco derecho su caballería mantendría ocupada la caballería romana, pero en el flanco izquierdo concentró a toda su caballería pesada, y ahí él tenía una superioridad de 3 contra 1. Previamente se había dado cuenta que en la derecha romana existía una debilidad fundamental. Él sabía que en ese flanco se colocaba una cantidad reducida de jinetes. Ese era un punto débil, y ahí decidió atacar. Pronto los jinetes cartagineses que se lanzaron al ataque en la derecha colocaron una enorme presión sobre los jinetes romanos. Las horas de combate pasaron. En el centro la infantería cartaginesa fue cediendo terreno y la línea estuvo a punto de quebrarse, pero finalmente en el flanco derecho romano la caballería cartaginesa triunfó y el comandante a cargo de esa agrupación ahora ejecutó el siguiente grupo de órdenes que previamente le había dado Aníbal. La caballería pesada cartaginesa se dividió en 4 grupos y de todos esos grupos uno partió contra el ala izquierda del ejército romano para atacar a la caballería que aún resistía en ese flanco, y otro se colocó tras la retaguardia enemiga. Y aun cuando no atacara a la enorme masa de legionarios, su mera presencia allí era suficiente para colocar
una enorme presión moral sobre los italianos. Atacada desde el frente y la retaguardia, eventualmente la caballería romana en el flanco izquierdo también huyó. El envolvimiento se había consumado. 60.000 infantes romanos quedaron atrapados, y al percatarse que la caballería enemiga estaba en su retaguardia, la enorme masa de legionarios se detuvo. En este momento alguien tenía que haber tomado las riendas de la situación en el ejército romano, pero sus dos cónsules ya estaban fuera de combate. Varro había huido con la caballería de la derecha, mientras que Paulus había quedado fuera de acción cuando le alcanzó una piedra en el rostro. Pero todavía existía una enorme cadena de mando. El ejército romano tenía a varios procónsules y a decenas de tribunos y centuriones. Ahora que la caballería enemiga había sido vista en la retaguardia, alguien debería de haber organizado una retirada. De haber actuado fríamente, la escasa caballería cartaginesa en su retaguardia no les podría haber detenido. Pero nadie se alzó a tomar decisión alguna, y así su derrota se convirtió en inevitable. 60.000 legionarios quedaron paralizados, y desde ese momento el campo de batalla se convirtió en un enorme matadero. Alentada, la infantería cartaginesa se lanzó al ataque, reduciendo cada vez más el espacio que ocupaban los legionarios, y estos ya no pudieron efectuar la contramarcha. Entonces el caos y la desesperación se apoderaron de los italianos. En el último momento posible, algunos oficiales y grupos de legionarios actuaron por iniciativa propia y escaparon, pero la enorme mayoría quedó paralizada. Muchos se defendieron y vendieron cara a sus vidas, pero muchos más murieron aplastados en la confusión y otros incluso en su desesperación se suicidaron. Bueno, esa fue la batalla. En Cannae el elemento fundamental de la victoria cartaginesa fue reconocer al adversario y reconocer al ejército propio. Otra vez vemos cómo aceptar las capacidades propias y las del adversario y desarrollar un plan adecuado para sacar el mejor partido a las características positivas propias y atenuar las negativas son una parte extremadamente importante del camino a la victoria. Y fue la explotación de dos debilidades en la organización enemiga las que le trajeron al comandante cartaginés su enorme victoria. Esta y más información la pueden encontrar en mi libro La batalla de Cannae y Zama. Atentamente, Víctor Aguilar Chan. Nos vemos la próxima.